Mis oraciones hablan más de mí. Quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, hayan tenido una semana muy bendecida y un tiempo especial de comunión con Dios. Les invito por favor que iniciemos hoy la enseñanza con una oración, pidiéndole al Señor que nos hable a lo profundo del corazón, que encontremos en esta palabra respuestas a inquietudes, nos fortalezca y nos llene. Papito bueno, te damos muchas gracias, Señor, el día de hoy. Gracias, Rey, por darnos una vez más, Señor, la oportunidad de tener ese privilegio enorme, Señor, de conocer tu palabra, de recibir tu mensaje, de escuchar tu voz. Te pido, mi Señor, que dispongas nuestros corazones, Padre, que nos ayudes a comprender ese mensaje que traes para nosotros y que este mensaje, Señor, de vida, Señor, a nuestro corazón, nos fortalezca, nos anime, nos llene. Gracias, Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Venimos hablando hace varios domingos acerca del servicio. Hemos dado muchas características del servicio, de por qué servimos. Y hoy quiero recordar que el servicio al Señor no se da únicamente en una iglesia. El servicio al Señor no es hacer parte de un grupo en la iglesia a la que pertenecemos o en nuestra iglesia cuando cantamos, cuando ayudamos a otros, aún yo cuando estoy predicando la palabra. El servicio al Señor va mucho más allá y el servicio al Señor lo llevamos a cabo en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos. Cuando estamos ahí es cuando nosotros estamos sirviendo. Entonces hoy vamos a hablar de algo muy importante. Y es que el servicio a Dios debe ser auténtico. El servicio a Dios es único. Cada uno de nosotros es diferente. Por eso el servicio que le damos a Él no es igual al de las otras personas. Y quiero invitarlos, por favor, que leamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, por favor. Vamos a ir al verso. Ya les digo el verso. En este capítulo 17... quiero contextualizarlos un poco. Se está hablando de David, de cómo sus hermanos se habían ido a la guerra, estaban en guerra contra los filisteos y David, como siempre, estaba cuidando sus ovejas, pendiente de su papá, y un día el papá le dijo a David que fuera al campo de batalla, que le llevara algo de comer a sus hermanos, y cuando David estaba allí, observó una escena que lo sacude mucho. Ya llevaban varios días el pueblo de Israel listo para la batalla frente al pueblo de los filisteos y había un hombre que la palabra nos define que era un gigante, que era un hombre muy grande, fornido, corpulento, era un guerrero
que todo aquel que veía sentía miedo, sentía mucho temor por eso, porque era un hombre muy fuerte y sabían que podían acabar con la vida de muchos de los soldados de Israel. ¿Qué pasa con este hombre? Este hombre salía todos los días a amedrantar al pueblo de Israel, los amenazaba, les decía que vinieran hacia él porque pues él los iba a acabar, pero no era necesario que hablara. Su sola presencia hacía sentir miedo porque era un hombre, aparte de la estatura, de su contextura corpulenta, también su armadura era una armadura especial, tenía un casco de bronce, llevaba una red hecha en bronce que era muy pesada, tenía su espada, tenía toda la indumentaria, y cuando la gente lo veía pues sentía temor. Y el pueblo de Israel, los soldados del ejército de Israel estaban asustados, eran comandados por el rey Saúl, pero todos ellos tenían miedo, porque ya llevaban varios días en que el filisteo salía, los amenazaba, y lo que les decía era que vinieran a pelear contra él, que si él los vencía, el pueblo de Israel serían esclavos de los filisteos, o si Israel llegaba a vencer, ellos serían los filisteos, pero obviamente él lo hacía en un tono de burla, porque él decía, a mí, ¿quién me va a ganar si yo soy el más fuerte, yo soy el más poderoso? Entonces un día va David, un hombre de baja estatura, un hombre no corpulento, porque él se dedicaba al cuidado de las ovejas, no era un hombre que se hubiera preparado para la guerra, pero era un hombre valiente. Y estando David allí, escucha cómo ese filisteo sale a gritar, cómo ese filisteo los ofende, cómo se burla de Dios, cómo los critica. Y David toma una actitud que a mí me gusta mucho cuando él dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a provocar al Dios de los ejércitos? Él tiene esa actitud y a él le da enojo, se molesta, porque él ama a Dios y todo lo que digan de Dios pues a él lo va a afectar o lo va a alegrar. Entonces, ¿qué pasa? Saúl está en su tienda, está ahí pensando, preocupado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vencer a este gigante? No somos capaces. Cuando llega a los oídos de Saúl lo que dijo David, llega a oídos de Saúl que hay un hombre en medio de todo el pueblo de Israel, de esos soldados de Israel, que todos tenían miedo. Hay una voz que dice, ¿quién es ese? Hay una voz que demuestra valentía, hay una voz que dice, ¿cómo es posible que hable así de nuestro Dios? Entonces vamos por favor al verso 38 del capítulo 17, y allí dice que Saúl lo llamó, Saúl lo trae, ¿no? Y le dice, cuando ya está David ahí, dice en el verso 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Entonces mira lo que hace Saúl. Saúl ve a David, el único muchacho que demuestra ese espíritu aguerrido, esa valentía y aparte de eso esa disposición de ir a pelear contra Goliat, que eso significaba ir a poner su vida porque nadie más lo había hecho, porque no querían morir y sabían que enfrentarse a ese gigante era muerte anunciada. Entonces, ¿qué hace Saúl? Llama a David y lo viste. Me gusta que dice acá en la palabra, y Saúl vistió a David con sus ropas. ¿Con las ropas de quién? De él, de Saúl. Lo vistió con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Dice verso 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Entonces vemos una escena graciosa. Yo me imagino realmente a David y pienso un poco en nosotras las mujeres. Cuando no estamos acostumbradas a usar tacones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos paramos sobre unos tacones? ¿Qué puede suceder? Entonces David está en eso. David tiene una ropa que no es de él, que es prestada, un casco que tampoco está acostumbrado, que debe pesar mucho. Le ponen una coraza
para protegerse y David no puede con esto. Intenta caminar, se mueve, trata, pero no lo logra. Entonces, ¿qué pasa? Dice ahí mismo en el verso 39, y David echó de sí aquellas cosas. David se despojó de todo eso porque no era de él, porque él no podía con eso. Y dice en el verso 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué es importante acá, amada iglesia, de esta porción de la palabra? Cada persona es única. Por favor, grabemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada persona es única y de igual forma su llamado es único. El Señor me llamó a mí, a Consuelo, a pastorear una iglesia que se llama El León de Judá vive y reina. Pero mi llamado no es igual al de otra persona, así esté en la misma iglesia que yo estoy, porque el Señor nos hizo un llamado específico. Y Consuelo es única. Yo soy única. Yo tengo unas cualidades específicas que el Señor puso en mí porque las necesito para cumplir la misión que Él me entregó. Entonces, Dios nos entrega esa misión que también es única para que la podamos cumplir. Nos dota para poder cumplir esa misión. Entonces, ¿qué pasa con David? David va a cumplir una misión que Dios le dio a él. Pero lo primero que hace Saúl es ponerle su ropa, ponerle un casco de bronce, ponerle una coraza que David no estaba acostumbrado a llevar. Pero vemos la sabiduría de David, porque David intenta. A veces nos pasa a nosotros. Queremos vivir con un llamado que no es nuestro. Queremos ser el pastor con los rasgos de otro. Quiero estar en el grupo de alabanza y ministrar como ministraba otra persona. O aún quiero vivir de oraciones ajenas y orar como otras personas oran. Y esto no es posible. ¿Qué hace David? David intenta porque Saúl era el rey. Y yo creo que diría, no, pues ¿cómo lo voy a desairar? Pero es que David va a cumplir una misión. Y al ver que no puede, simplemente, ¿qué hizo? Se quitó lo que no era de él, lo dejó a un lado. Y me gusta mucho el verso 40 cuando dice, y tomó su cayado en su mano. ¿Qué hace David? Toma lo suyo, lo que sabe que el Señor le entregó. ¿Qué le entregó el Señor? ¿Qué le enseñó Dios a manejar a David? El bastón, el cayado con el que él dirigía las ovejas, con el que las defendía también. Dice, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué hace David? Cuando David comprende, es que yo no soy Saúl, es que yo no puedo pelear con las armas de Saúl, hace un alto en el camino y dice, no, yo conozco las armas que el Señor me entregó, yo me conozco. Entonces se va con estas cosas ahora sí enfrenta al filisteo. Y miremos ahí mismo, pero en el verso 44, ¿qué hace el filisteo cuando ve venir a David? Le dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Es el tono amenazante de Goliat una vez más. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué pasa aquí con David y cuál es la lección de vida que hoy tenemos de este mensaje? Yo necesito conocerme bien, yo necesito saber quién soy, necesito ir a la presencia de Dios y reconocer quién es Consuelo. ¿A qué llamó Dios a Consuelo?
¿De qué dotó Dios a Consuelo para poder cumplir con ese llamado? Porque si no, Consuelo va a querer vivir con el llamado de Pepita, usando los rasgos que Dios le dio a Josefina. Y Consuelo no va a poder hacer nada porque no va a estar cómoda ejerciendo lo que Dios le entregó que hiciera. ¿Cómo yo le puedo servir al Señor si no me conozco? ¿Cómo yo le puedo servir al Señor si no entiendo qué es lo que debo hacer y no me conozco? Entonces, David, ¿qué hace? Cuando David toma su cayado, toma las piedras, toma la honda, volvió a ser el mismo. Volvió a ser él en esencia, auténtico. Entonces, miremos que es muy importante conocernos bien, porque cuando yo me conozco, ¿qué obtengo? Identidad. Y el tener identidad me lleva a tener seguridad. Y es muy importante. Aquí vemos que David se va a enfrentar a un gigante, pero él está convencido. Él está seguro de sí mismo. Porque es necesario tomar tiempo de nuestra vida en oración y reconocer y decirle, Señor, ¿tú qué me diste? ¿Cuáles son esos rasgos especiales con los que tú me adornaste para servirte, Señor? Para que el servicio que yo te ofrezca a ti sea auténtico y de verdad de buenos resultados. Yo necesito conocer mis fortalezas porque así las voy a usar en beneficio de los demás. La seguridad en Dios me da valentía y esto me hace brillar. Pero si yo no tengo seguridad en Dios, si yo no estoy seguro de lo que voy a hacer, pues no puedo. Imaginémonos a un David, cambiemos la escena y pensemos que David no se quitó todas esas prendas que no eran de él y decidió irse con ellas a la batalla. ¿Saben qué creo yo que habría pasado? Que David habría muerto, porque se puede haber enredado en esas ropas, se le puede haber bajado el casco. En vez de ser una fortaleza, esa armadura se iba a convertir en su enemiga. Por eso a veces, amados, tenemos que tomar decisiones en la vida y mirar si nosotros estamos queriendo servir como sirven los demás. Hay iglesias que le enseñan estrategias a la gente para llevar la salvación y son las mismas dinámicas. ¿Y por qué vamos a usar lo mismo si es que somos diferentes? ¿Por qué no buscar en la presencia de Dios qué quiere Él que yo haga o cómo quiere que yo le lleve a otro el mensaje de salvación? Es que no a todas las personas les va a llegar el mensaje de la misma forma porque también ellos son diferentes. De pronto usted, amado hermano, amada hermana, se ha cohibido de hablarle a otros, de llevarle un mensaje de salvación porque no sabe cómo hacerlo y le pregunta a otros, pero ¿cómo lo hago? Y yo, ¿qué le puedo decir a través de esta enseñanza? Sea auténtico y haga las cosas como usted cree que las debe hacer. Si usted es esa persona que le gusta hacer chistes, que le gusta sonreír, que vive feliz, con eso usted ya está llevando un mensaje de alegría a otra persona. Pero no permitamos que nos pongan carga sobre los hombros. No permitamos que otro nos diga cómo tenemos que servir o cuál es la forma de llevar el mensaje de salvación, porque cada uno es diferente. O miremos a Jesús. Jesús tuvo 12 discípulos. ¿Usted cree que esos 12 discípulos iban a llevar la palabra igual que Jesús? Yo estoy segura que no, porque Jesús fue único, Pedro fue único, Juan fue único. Pero lo importante es que todo eso que yo lleve, si lleva mi esencia y lo hago motivado por el amor, va realmente a producir un efecto positivo en otra persona. Y termino esta charla con el verso 50 del mismo capítulo y dice así: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Miremos algo impresionante. Aquí en el verso 50 nos dice: y David venció al filisteo. ¿Con qué venció? Con sus armas. Venció con aquellas fortalezas que el Señor le dio.
David aprendió a manejar la onda y a manejarla, a usarla, a colocar la piedra en la onda. Y era, si yo hubiera sido la que voy a esa batalla, yo con una onda y una piedra, ¿cómo yo iba a vencer a Goliat si yo en mi vida he cogido una onda? No tengo ni idea cómo se usa. Pero David, esas eran sus armas de combate. Eso fue lo que el Señor le entregó. Porque cuando yo soy auténtico, cuando yo le sirvo a Dios con honestidad de corazón, con sencillez de corazón, siendo auténtico, el Padre me respalda. El Padre me va a respaldar en todo lo que yo haga. Cuando el corazón es sincero, hace que otros quieran conocer a Jesús. Pero cuando usted, hermano, se pone en una posición que no es suya, como muchas personas en la iglesia, que se toman el rol de jueces y critican y señalan y nada más, ¿quién va a recibir del Señor? Cuando nosotros somos auténticos, cuando somos naturales, cuando mostramos a Jesús sin hablar, ahí la gente quiere conocerlo, porque hay un corazón sincero detrás de eso que se está haciendo. Y en un mundo, termino con esta frase, en un mundo lleno de mentira y apariencias, se necesita ser auténtico. Se necesita ser auténtico. Hoy mucha gente quiere abrir iglesias copiando otras iglesias. Hoy mucha gente quiere hacer grupos de oración copiando el grupo de oración de otra iglesia. Hermano, eso no es prosperado. Eso no tiene el respaldo de Dios. Porque usted debe ser auténtico, usted es único. Y he repetido muchas veces en estas charlas porque el Señor lo pone en mi corazón. No hay otro consuelo que viva donde yo vivo, que haga parte de la familia de la cual yo hago parte, que trabaje donde yo trabajo. Ni tampoco hay otro consuelo que enseñe a Dios de la forma como yo lo hago, lo presento. ¿Saben por qué? Porque así como el Señor dijo, está escrito en la palabra y alguna vez lo mencioné, dice el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, dice el Dios de Jacob, porque Él se manifiesta en forma diferente a cada uno de sus hijos. De igual forma, el servicio que yo le presto al Señor, el consejo que yo le puedo dar a otra persona, el abrazo, la sonrisa, el saludo, nunca serán iguales. Por eso, amada iglesia, la invitación de hoy es a que seamos auténticos, que vayamos a la presencia del Señor, que encontremos cuáles son esas fortalezas, esos rasgos especiales que Él nos dio y los usemos en favor de las personas que nos rodean. Que hablemos de un Jesús vivo, pero ¿cómo se habla de un Jesús vivo? Con nuestras acciones. Cuando yo con esos rasgos específicos llego a cada corazón y le proporciono alivio a su dolor, alivio a su tristeza, lo escucho, lo ayudo, lo aconsejo. El servicio auténtico a Dios es el que realmente da resultados. Es el que conquista corazones y es el que los atrae al camino del Señor. Papito Dios, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre mío, una vez más, Señor, porque tú, mi Dios, estás con nosotros siempre. Gracias por tu amor, Señor. Hoy oramos por el que está débil, por el que se siente cansado, por el que tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, para que tú, amado Rey, tú los levantes, Señor, fortalécelos, llénalos de aliento, Señor. Dales ánimo, mi Padre, para seguir adelante. Señor, oramos por cada pastor, por cada pastora, por cada líder, Señor, para que tú los animes a seguir adelante, Padre, para que tú quites el cansancio, para que tú quites, Señor, la desilusión, si tal vez están tristes, decepcionados, Señor, para que podamos seguir juntos llevando tu palabra, llevando un mensaje, Señor, que traiga sanidad y alegría a los corazones. Y Papito Dios, ayúdanos a valorar a cada corazón, ayúdanos a valorar cada alma, recordando siempre que en los cielos hay fiesta cuando un pecador
se arrepiente, Señor. Muchas gracias, mi Padre. Bendigo a todos los que hacen parte, Señor, de nuestra amada iglesia, el León de Judá vive y reina. Y gracias, Señor, a todo aquel que escuche este mensaje, Señor. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, amado Espíritu Santo, que tú nos renueves, Señor, que tú nos des nuevas fuerzas y aliento para seguir mientras estemos en esta tierra llevando el mensaje de salvación, llevando palabra de aliento, Señor, a aquel que lo necesita. Gracias, mi papito Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amada iglesia, muchas gracias. Espero que muy pronto nos veamos nuevamente. Bendiciones. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Ahora es más fácil encontrarnos en redes sociales. Escanea el código QR que aparece a continuación y síguenos en Instagram y Facebook. Te esperamos.